Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a hablar hoy sobre el tema de funciones 2. ¿Estamos bien? Es el tema al cual nosotros vamos a hacernos referencia. Es un tema bastante interesante, ¿no? Donde vemos un poco más de la aplicación de todo lo referido ya en el tema de funciones 1, ¿no? Funciones 1 hemos hablado bastante de dónde nace la parte de funciones, cuál ha sido su origen, ¿no? Cuáles son sus definiciones previas. Hemos aprendido a encontrar netamente una función, cuáles son su dominio, perdón, cuál es su rango. Sí, todas esas cositas lo hemos aplicado en la parte de funciones 1. En esta parte nos toca analizar un poco más las gráficas, ¿no? Hacemos bastante referencia a lo que son las gráficas. Ya anteriormente yo te había enseñado cómo encontrar o cómo saber si una gráfica pertenece o no a una función, ¿no? Solamente trazando, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un buen ejemplo. Por ejemplo, a ver, este de acá y este de acá. A ver, ¿cuáles son sus ejes? Eje X, eje Y. Eje X, eje Y, ¿no? ¿Cómo yo sé que estas gráficas pertenecen a una función? Sencillo, trazas una línea vertical, ¿sí? Trazas una línea vertical y verificas que solamente corten un punto. Si aparece cortes de más de un punto, basta con que aparezca una línea donde el corte es más de un punto, tú puedes decir que él no es una función, él sí es una función, ¿no? De esa manera nosotros podemos ver o podemos cerciorarnos de cuándo una gráfica es o no es función. ¿Estamos bien? Bien, entonces, como ya sabemos identificarlo, nos toca ahora ver cuáles son los tipos de funciones con las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Y esto va a ampliar un poco tu campo de hallar dominios y rangos también. Una vez que tengas bien en claro cuáles son las funciones y cómo son sus formas, también amplías tu campo de ver de dónde hasta dónde van tanto su dominio como su rango. Veamos entonces. Funciones especiales, ¿no? La primera que vamos a ver es la función constante, ¿no? La función constante tiene esta forma. Para cualquier valor de x, el valor de y va a ser el mismo, por ejemplo. Y acá lo he tabulado, ver, mira. Para cualquier valor que tome x, el valor que va a tomar y va a ser siempre el mismo. No va a cambiar, mira. ¿Ves? Este es x y este y recuerda que es como f de x, ¿no? Es la representación de a donde te lleva el x, ¿no? Entonces, a eso se le llama función constante, cuando el y o el f de x es siempre el mismo valor, ¿sí? Profe, y lo vamos a representar en una gráfica, ¿no? En esta clase nos vamos a abocar netamente en eso. Veamos. A ver, ya. Veamos, a ver. Primer punto, a ver. Cuando el x vale 0, ¿y cuánto vale? Y vale 3. Entonces, profe, cuando el x vale 0, acá está el x, y es esta línea de acá, no te olvides, ya, él es y él es x, ¿no? Esos son sus valores, ¿sí? De esa manera se puede representar. Entonces, yo te decía que cuando el x vale 0, y vale 3. Entonces, debería poner este punto de acá, más o menos ahí. Cuando el x vale 1, y vale 3. Por eso se le llama función constante, ven, mira. Y vale 3. Cuando el x vale 2, y vale 3. Cuando el x vale 3, y vale 3. Función constante. Cuando el x vale menos 1, y vale 3. Cuando el x vale menos 2, y vale 3. Y cuando el x vale menos 3, y vale 3. Profe, ya lo entendí.
Cuando el X, no importa qué valor tome el X, siempre va a valer 3. Si el X vale de repente un decimal, ¿no? Que esté entre 0 y 1, va a valer 3. Si vale otro decimal, va a valer 3, va a valer 3, va a valer 3. ¿Ves? Va a valer 3, va a valer 3, va a valer 3, va a valer 3. Siempre el X, profe, va a valer 3. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer algo a lo cual se le llama esbozar. Vamos a esbozar una gráfica. Esbozar es aproximar, ¿no? Hacer una gráfica referencial donde nos estemos aproximando a de repente una estándar, ¿no? Una más calibrada, ¿no? O con valores más exactos, ¿no? Entonces, cuando tú veas líneas de este tipo, más o menos así, ¿sí? En este caso, a esta línea se le llama, ¿sí? O cuando veas líneas así horizontales, podemos decir que pertenecen a la función constante, ¿no? F de X es igual a una constante. En este caso, la constante vale 3, ¿no? También puede ser la línea por acá, la línea de repente por acá o la línea por acá, ¿sí? Entonces, acabamos de esbozar una gráfica de función constante. ¿Cuál es su dominio? ¿De dónde a dónde va X? Si yo sigo tabulando, me puedo ir desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? No hay dónde acabar. Me puedo ir a estos extremos. ¿Y cuál es su Y? ¿Cuál es su rango? Profe, mi rango, dado que solamente va a valer un valor, ¿no? Va a ser en este caso 3. ¿Sí? Pero normalmente debería decirse que vale K. Entonces, lo especificado está aquí, mira. Para una función constante, el dominio es todos los reales y el rango va a ser el valor de la constante. ¿Ves? Entonces, ya acá está, mira. Su forma esbozada es esta de acá. Cada que yo veo una línea así horizontal, estoy hablando de la función especial constante. Así de fácil. Vayamos a otra función. Vayamos a la función identidad, ¿no? Y tiene esta forma, una X. ¿Qué te quiere decir? Que para todos los valores que tú le des a X, siempre te va a salir lo mismo, el mismo valor para Y. Para X0, resultado 0. Para X1, resultado 1. Para X2, resultado 2. Para X menos 1 y así, ¿no? Vamos a dibujarlo. A ver qué gráfica se puede observar. Para X0, Y vale 0. Estamos por aquí. Más o menos por aquí. Luego, para X1, Y vale 1. Por aquí. Para X2, Y vale 2. Por aquí, más o menos. Y para X3, Y vale 3. Por aquí. Y así va a ir, ¿no? Para X menos 1, Y vale menos 1. ¿Ves? Intersecto. Para X2, Y vale menos 2. Y para X menos 3, Y debe valer menos 3. Entonces, como que se nota la tendencia que tiene estos puntos. Si yo le diera más valores, se puede observar la tendencia de estos puntos. Tendencia es hacia dónde va, ¿no? Más o menos qué forma puede tener la gráfica. Creo que ya te diste cuenta, ¿no? Sí, profe, ya nos dimos cuenta. ¿Qué forma tiene una gráfica? Una línea, ¿cierto? Una línea inclinada. Entonces, más o menos, vamos a dibujarlo, a ver si me sale. Sí, más o menos es así. Imagínate que es una línea, ¿ya? Que con el mouse es un poquito difícil, ya. Más o menos es una línea así, ¿cierto? Esta línea se caracteriza porque su ángulo de acá es de 45 grados. Bueno, es un dato extra que te estoy dando, ¿no? Su ángulo de 45 grados y siempre es así. A esto le llamamos nosotros función identidad. ¿No lo quieres ver mejor? Acá está, mira.
¿Cuál vendría a ser todo su dominio? Todos los reales. ¿Cuál vendría a ser todo su rango? Todos los reales. ¿Ves? Entonces la línea va avanzando y al final tengo esos parámetros tanto de dominio como rango. Ya que está su gráfica de repente mejor dibujada, ¿no? A ver, vayamos al siguiente. Nos toca ahora ver la función valor absoluto. Ahora, profe, valor absoluto era aquel, ¿no? Que cuando yo le daba un valor, así sea negativo, te lo daba como positivo. Yo le doy un valor, me lo da como positivo. Le doy un valor, me lo da como positivo. Y si es positivo, sigue siendo el mismo resultado. Si es positivo, sigue siendo el mismo resultado. De esa manera, más o menos hay que graficarlo, profe, ya. Para x0, en valor absoluto, sigue siendo 0. Para x1, sigue siendo 1. Para x2, sigue siendo 2, ¿no? Para x3, sigue siendo 3. Sí, más o menos estamos esbozando. Para x menos 1, lo transformo en positivo, ¿cierto? Para x menos 2, lo transformo en positivo. Para x menos 3, lo transformo en positivo. Y de esta manera, ¿no? Podría seguir de repente calculando, pero no es necesario, dado que ya se vio más o menos la forma de la gráfica. Vamos a tratar de ver, de sacarlo para que puedas... Sí, ahí está. ¿Qué forma tiene más o menos, chicos? A ver. La forma de una B, ¿no? La forma de una B, ¿sí? Entonces, al sacar valor absoluto se cumple justamente eso, ¿no? Se cumple que, básicamente, todo valor, así sea negativo, lo transforma en positivo, ¿no? Entonces, cada que me hablen a mí de una línea en valor absoluto, siempre va a tener esta forma, la de una B, ¿sí? Así como lo estás viendo acá. Esa es la gráfica de valor absoluto. Sí, entonces, cuando tú lo quieras graficar o prácticamente decir esbozar, ¿no? Basta con que hagas una B, entonces ya lo representas. No tiene que ser a escala, ¿ya? Pero si lo quisieras dibujar a escala, recuerda que el ángulo en estos dos debe ser 45 grados también. Sí, debe ser 45 grados. Ya, su dominio, profe, todos los reales, pero su rango sí son los reales positivos, incluido el cero, ¿ya? De esa manera iría. Una raíz cuadrada, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sacar la raíz cuadrada de estos valores, es un poquito más complejo. Raíz cuadrada de 0, 0, ¿no? A ver. Raíz cuadrada de 1, ¿sí? Más o menos por acá está el 1, la mitad, ¿no? Por acá. Yo tabulando, por acá está el 1 más o menos. Debe estar por aquí. Raíz cuadrada de 2, de 4, es 2 más o menos por aquí. Raíz cuadrada de 9, que está por aquí, es 3. Más o menos por aquí. ¿Ves? Vas así más o menos calculando. Raíz cuadrada de... a ver, ¿de quién está? De 16. Raíz cuadrada de 16, 4 por acá. ¿No? Y así. Más o menos va tomando esta forma. Entonces, cuando tú calcules, más o menos va a tomar así esta forma. Está que crece, pero lentamente. Date cuenta, está que crece, pero lentamente. ¿No? En inclinadito, algo así. Esa es su forma. Está que crece lentamente. ¿Ves? De esa manera. Entonces acá tienes tú los valores, de repente lo quieres tabular, ¿no? Te vas a dar cuenta que su crecimiento es así. Entonces, si tú lo quieres representar es de esta forma. ¿Ves? Esa es la forma de una gráfica de raíz cuadrada.
Su dominio es los reales positivos incluido el 0 y su rango también es los reales positivos incluido el 0, ¿no? Entonces allí tienes tú para que te puedas dar cuenta, ¿no? Bien. Bien, entonces tenemos allí la función lineal, ¿no? Cuando tú tienes una función lineal y lo quieres, bueno, puedes tabularlo también, pero para graficarlo, te recomiendo que hagas lo siguiente. Tú sabes que una función lineal eh, es una recta, ¿ya? Te voy a ser sincero, una función lineal es una recta que se ha desplazado. Entonces, cuando tú quieras hacerlo y de repente no, puedes hacerlo tabulando también y te vas a dar cuenta que hacia dónde va. Pero, profe, yo lo quiero hacer más rápido, no quiero estar tabulando. Haz este siguiente truco, mira. Tú dices así, profe, para cuando x valga 0, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Entonces, si x vale 0, voy a ver cuánto vale y. Y vale, profe, 2 por 0. Y vale 2 por 0 más 1. Esto me sale 1. 2 por 0 más 1 me sale 1. Profe, acá. En ese lado. ¿Ves? Por acá va a pasar la recta. Entonces, luego voy a encontrar otro punto, profe. Cuando y valga 0, entonces estos análisis. Cuando y valga 0, ¿cuánto vale x? Ah, entonces, profe, si acá es 0, esto es 2x, 2x más 1. Eso quiere decir que el valor de x, ¿no? Es igual a menos 1/2. ¿Está bien? Calculado, ¿no? Vale ahí menos 1/2. Muy bien, entonces yo puedo decir que para cuando y valga 0, el x va a ser menos 1/2, más o menos por aquí, ¿no? Entonces, si tú fueras listo, vas a decir, profe, esta es su línea de tendencia, más o menos es así. Más o menos va así, ¿no? Dibujas una línea, agarras tu regla y dibujas una línea que pase por acá, ¿no? Más o menos así. Bien, y entonces esa es tu gráfica, ¿ves? Se ha desplazado un poco y así la función lineal se va a desplazar. Entonces, tú quieres calcularlo, simplemente encuentras los puntos, se le llama puntos de corte. Encuentras los puntos de corte, colocas tu regla y ¡pum! Trazas y ya está. De esa manera lo puedes hacer mucho más sencillo, ¿no? O lo otro de repente es tabularlo. Su representación está acá, ¿ves? Así son las líneas desplazadas. Va a depender. Cuando la pendiente es positiva es de esta manera y si te sale la gráfica así es porque tienes una pendiente negativa. Entonces, pendiente, debes recordar, es el ángulo de inclinación, ¿no? Dibujar rectas más lo ves en trigonometría. Entonces, acá en esta parte es algo más general, ¿no? Sí, análisis de las rectas se ve un poquito más en trigonometría. No, en álgebra también podría tocarse todo un tema, no, no lo estamos viendo porque ya en otros cursos de repente lo vas a analizar mejor. Bien, acá vemos un poquito más la parte teórica. Ahora, si yo quiero dibujar una función cuadrática, no, una cuadrática normalmente tiene esta forma, bien, pero vamos a comenzar con la más sencilla, con esta de acá. Vamos a analizar, ¿ya? Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Y vale 0. Tu primer punto está por acá. Más o menos por aquí. Si x vale 1, el y vale 1, ¿cierto? Y si el x valiera menos 1,
¿Cuánto vale el y? Te estoy elevando al cuadrado, ¿no? Sigue siendo 1. Entonces, profe, para menos 1 que está por aquí, este vale 1 más o menos por acá. Y para menos 1 que está por acá, también vale 1. ¿Ves? Estamos tabulando más o menos. Ya, más o menos está por aquí, ¿no? Está más o menos a la misma altura. Ahora, profe, si el x vale 2, el y vale 4, ¿cierto? Y si el x vale menos 2, el y vale menos 4. Perdón, más 4 también, disculpa, está elevado al cuadrado. Esta es la función. Entonces sería acá 2, por acá sería, vale 4. Acá también, menos 2, por acá sería, vale 4. Y va de esa manera. Si fuera 3, valdría 9, más o menos por aquí, ¿no? Aproximando, más o menos por aquí. Si fuera menos 3, más o menos sería por acá. ¿Estamos bien? Entonces tomaría esos valores. Si fuera 4, sería 16. ¿Ves cómo se va elevando de manera rápida? Si fuera menos 4 al cuadrado, sería 16. Sí, y creo que ya te diste cuenta qué forma tiene, ¿no? Este va a tener más o menos así. Más o menos así. Sí, estoy tratando de hacerlo bien, pero el mouse no ayuda a veces. A ver, vamos a dibujar, más o menos tiene esta tendencia, ¿no? Por acá también, a ver, dibujamos la tendencia. Y llegamos hasta aquí ya. Más o menos tiene esta tendencia, que parece una U, ¿cierto? Parece una U. Bien, entonces, esa es la tendencia de una ecuación cuadrática. Hemos dibujado la más sencilla. Cuando tienen esta forma, simplemente es de esta manera, pero se desplaza, ¿no? Son dos casos. Puede ser así o puede ser así también. Cualquiera de los dos casos puedes encontrar, ¿no? Así es cuando el A es negativo. Veamos, entonces, como te menciono, esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? E incluso hay formulitas en las cuales tú puedes saber dónde está el vértice, ¿no? Una vez que encuentras las variables b, tú puedes saber dónde está el vértice. Sí, analizando cómo es A, si A es positivo, como te mencioné, va hacia arriba, y si A es negativo, va hacia abajo. Bien, esta partecita no es tan necesario porque solamente me piden esbozar, ¿no? Esto ya te habrán enseñado, me imagino, en tercero. Bien, entonces acá tenemos B, igual. Entonces, se hace un análisis también de a través de esta gráfica. Si dominas gráficas, puedes hacer incluso un análisis de raíces, ¿no? Que me dice lo siguiente. Cuando la gráfica es tangente al eje X, eso quiere decir que las dos raíces son iguales. Cuando la gráfica corta en dos puntos, tiene raíces diferentes. Y si la gráfica no corta en ningún punto del eje X, entonces no tiene raíces. No tiene raíces, reales, debe tener raíces complejas. Entonces, esa es la forma. Tienes allí más casos, ¿no? Ahora, vamos a la parte de funciones pares y funciones impares. Ya son definiciones importantes. ¿Sí? Por ejemplo, dice, son funciones pares aquellas funciones que se caracterizan por ser simétricas. ¿Qué quiere decir? Que primero, el x y el menos x debe estar dentro del dominio de tu función. Y segundo, al momento de reemplazar, te debe dar el mismo valor, ¿no? Y de esa manera tú lo demuestras. Cuando tú reemplazas, ya debe salirte el mismo valor. Y si son impares, profe, igual. Los dos valores del x, tanto positivo como negativo, deben pertenecer al dominio.
y cuando tú lo reemplaces, ¿no? Uno de ellos debe quedar con signo opuesto, ¿no? Con el signo menos. Entonces, de esa manera nosotros decimos que son funciones impares, ¿no? Entonces, esa es la definición de función par o función impar. Por ejemplo, a mí me dicen, en la 1, x a la cuarta más 1 es una función impar, simplemente hago lo siguiente. Esta es una función, perdón, par, impar, o de repente no es ninguna. Entonces yo analizo, a ver, profe, para yo analizar, mira, lo único que tengo que hacer es darle el menos al x. Y tengo que ver qué pasa. Si yo al x, si a x lo reemplazo por menos x, este de acá es menos x a la cuarta, todo más 1. Menos x a la cuarta, negativo a la exponente par, sigue siendo el mismo. Más 1. Dime, ¿se parece o no al de acá? Correcto, profe, lo mismo. Entonces, para fx y para f de menos x es el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que es una función par. De esa manera. Profe, la siguiente. Para g, vamos a analizar, ¿ya? Le voy a dar con el menos. Vamos a ver qué nos sale. Es un menos x, pero ahora elevado al cubo. Todo valor negativo elevado a un exponente impar, el negativo se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, ¿tú qué me dices, profe? Vendría a ser lo mismo solamente con un menos afuera. Si eso sucede, si hay un menos afuera, tú dices que esto pertenece o es una función impar. Ahí vamos a ver ahora el h de menos x. A ver, esto sería menos x menos valor absoluto de menos x. A ver, acá, el menos sale menos x menos valor absoluto de menos x es lo mismo decir valor absoluto de x. ¿Ha cambiado en algo? No, profe, solamente a él se le ha colocado el menos. Entonces, esto no es ni par ni impar, porque no tiene ninguna forma, ¿no? No tiene ninguna de las formas. Entonces, de esa manera tú deduces, perdón, cuando una función es par o impar, ¿no? Ahí tienes las expresiones. Bien, entonces chicos, es muy importante de esa manera tú deduces cuando es par o impar, ¿no? Sumamente importante. Ahora, vamos a ver un poco de desplazamientos, ¿sí? También podemos hacer desplazar las funciones. Este es un tema muy importante. A ver, cuando tú adentro del x le agregas un valor, ¿no? Por ejemplo, x más h, ¿sí? Cuando dentro de la función tú le agregas un valor, la función original se desplaza hacia la izquierda, un espacio de h. Cuando tú le restas, la función se desplaza hacia la derecha, ¿no? Cuando le sumas hacia la izquierda, cuando le restas hacia la derecha. Siempre y cuando esté dentro de la función, ¿no? Esté dentro de la función. Siguiente caso. Cuando tú le restas afuera de la función, es muy diferente esto. Quiero que te des cuenta. Lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, si este fuera x al cuadrado, supongamos, aunque sabemos que no lo es, si este fuera x al cuadrado, si yo te digo que le vas a agregar un h, tú estás haciendo esto. X más h todo al cuadrado. Este es el desplazo. Desplazas a h veces a la izquierda, ¿no? Este puntito de acá se desplaza h veces hacia la izquierda por acá. ¿Ves? Por acá debe estar este punto y acá debe ser menos h. ¿Sí? Y si este fuera x menos h al cuadrado, desplazas este punto, ¿no? Acá, una cantidad de h hacia la derecha. De esa manera, ¿no? Pero date cuenta, está afectando adentro de la función. La función era x al cuadrado, está afectando adentro. ¿No? Acá lo mismo, ve, mira. Si este fuera x cuadrado, si yo le sumo afuera de la función, no está dentro del valor cuadrático, mira, está afuera, se desplaza hacia arriba.
¿Ves? Se desplaza hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto? Una longitud de h. Si acá inicialmente era 0, ¿no? Y si yo le resto, le estaría restando afuera de la función. Esa es la diferencia, ¿no? Y está avanzando, está bajando menos 8. ¿Ves? Entonces quiero que veas la diferencia entre cuando se desplaza de manera horizontal es porque los valores están dentro de la función, y cuando se desplaza de manera vertical es porque está dentro, ¿no? Bien, ahora veamos un poco de lo que es el reflejo. Cuando tu función tú le pones un menos, ¿sí? Afuera se refleja con respecto al eje X, ¿ves? Como si fuera un espejito que se reflejó. ¿Sí? Este de acá se reflejó, aparece por aquí, y esta línea de acá aparece por acá. También esta línea de acá aparece por aquí. ¿Ves? Se reflejó. Y cuando tú le colocas un menos adentro de la función, mira bien, adentro de la función, se refleja en Y. Ya se refleja en Y. Este como si fuera tu espejo. Este de acá se va a reflejar más o menos así. Y este de acá también, ¿no? Más o menos así. Más o menos así. Recuerda que es un esbozo, ¿no? Más o menos así. Y eso es lo que aparece acá. ¿Ves? Se refleja, ¿no? Entonces, es bastante importante. Tienes que ver, si el menos está afuera, se refleja en X. Si el menos está adentro, se refleja en Y. Y si tú le sacas valores absolutos a tu función, estos chicos, esto de acá, cuando estés en la academia, te va a servir un montón. Cuando tú le sacas valores absolutos a tu función, ¿sí? Automáticamente todo lo que está abajo del X aparece arriba. Ah, ya, profe, esto de acá tiene que desaparecer y tiene que aparecer arriba. Entonces lo dibujas, pero hacia arriba. Lo dibujas, pero hacia arriba. Profe, y él no es necesario porque está en la parte superior, solamente se elimina esta parte, ya que está bien, mira. Esta es la forma de haberle sacado valor absoluto. Bien, ahora sí. Me piden graficar, ¿sí? Hallar el gráfico de esta función. ¿Sí? ¿Cuál es la gráfica? Me dice. Bien, entonces, a ver. Cuando tú tienes de este tipo, cuando tú tienes funciones de este tipo, no valor absoluto, tú analizas. Profe, un valor absoluto puede ser de dos maneras. Si el X es mayor o igual que 0, profe, ¿sí? Si el X es mayor o igual que 0, entonces esto de acá es positivo. Entonces mi función va a tener esta forma. Va a ser raíz cuadrada del X. Así, ¿cierto? Para X que son mayores o iguales a 0. A ver, vamos más o menos a dibujarlo. A ver. Si yo tengo una línea así. Para X mayores o iguales a 0 solamente es esta parte. Voy a poner otro color. Entonces, la raíz cuadrada es de esta manera. ¿Cierto, no? Es de esa forma. Entonces, ese sería tu primera gráfica para X mayores a 0. Profe, pero me falta analizar, X no me dice nada, debe ser todos los reales. Me falta analizar, perdón, para X menores a 0. Para X menores a 0, tu gráfica es así. Si este es negativo, menos X raíz. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer tú acá? Vas a decir, ah, profe, tengo que graficarlo. Entonces, tú vas a graficarlo, vas a dibujar tu rectita, ¿no? Más o menos así. Me salió mal. A ver, no sé lo mejor. Ojalá verme salga. A ver, te haces tu línea por acá y te haces tu línea por acá. Bueno, no salió. Ya, imagínate que este de acá es tu eje, ¿no? El eje X, el eje Y. A ver.
Profe, en este caso voy a trabajar con las X que son menores a 0, están por acá, ¿no? A ver, ¿qué está apareciendo? Se parece a esta, pero estoy negando, ¿no? Estoy negando al X. Si niego al X es porque se debe reflejar en Y, ¿cierto? Más o menos así. Entonces, la gráfica es así. ¿Ves? Para eso me sirven los reflejos. Así es la gráfica. ¿No? Si tú tabulas, debe ser así. Para menos 1, 1. Para menos 4, raíz cuadrada de menos 4 es 2. Para menos 9, raíz cuadrada de menos 9 es 3. ¿Ves? Y va de esa manera, ¿no? Entonces, ese es el reflejo. ¿Y cuál sería tu gráfica? Sería la unión de los dos, ¿no? Tú lo analizas por partes porque necesitas colocar las dos gráficas. Entonces, más o menos sería así. Sería esta por acá y esta por acá. Ahí está el análisis. ¿Ves? Esta es la gráfica de esta función de acá. De esa manera. ¿Sí? De esa manera sería, chicos. A ver, siguiente. Hay más problemitas. Profe, ¿cuál es la gráfica de esta función? Se hace por partes. Primero, profe, esto viene de un valor absoluto. Aquí está, ven, mira. Proviene de un valor absoluto. Luego, le están restando 2, profe, al X. Si le restan 2 al X, ¿eso qué quiere decir? Que va a desplazarse, ¿no? Se va a desplazar 2 hacia la derecha, hacia este punto. Por acá más o menos. Allí está, ven, mira. 1, 2 espacios. Esto es 2. Y esta función es x, valor absoluto de x menos 2. ¿Ves? Tú partes de una función conocida y luego vas trabajando. Ahora, aparece un menos. Sí, este menos sería como si estuvieras negando a toda esta función. Entonces, si tú niegas a la función, se va a reflejar en x. Sí, porque estás negando a y. Entonces, se refleja acá, más o menos sería de esta forma. Y acá está. ¿Ves? Ahora está apuntando hacia abajo, ¿no? Y este de acá es tu función. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué tengo que agregarle? Le agrego 7. ¿Qué quiere decir? Si yo le sumo 7 a toda la función afuera, sube hacia arriba. Aplicando cada una de las propiedades. Y ya está, bien, hemos dibujado. Esta sería la gráfica de esta función. ¿Ves? Como aplicando desplazamientos, tú puedes encontrar el esbozo de una función. Súper sencillo, ¿cierto? Si la función fuera esta, me piden graficar. ¿Está bien? Me piden graficar. A ver, ¿cómo sería más o menos? Primero, lo tendría que negar, ¿no? Si yo lo niego, si niego el X es porque se refleja en Y. Entonces, se va a reflejar en Y más o menos por este lado. Así. Ya está. Ahora, me piden, sí, hasta ahorita he hecho esto de acá. Este de acá es la función f de menos x. Ahora, me dice, réstale 1. Entonces quiere decir que esto se va a desplazar hacia abajo 1. Este punto se desplaza hacia acá, 1 menos. Este punto de acá se desplaza para abajo, 1 menos. El de acá es menos 1. Entonces se desplazó 1 hacia abajo, va así. Esa sería la forma. ¿Ves? Y acá está la representación de mi función que me estaban pidiendo. ¿Sí? Incluso sin ser una función conocida, con la función original tú ya puedes ir encontrando. A ver, esbozar esta ecuación cuadrática. A veces cuando es complicado lo conveniente es darle forma, ¿no? Si yo le doy forma a esto una vez de desarrollarlo, es un 2x más m al cuadrado, ¿no? Función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática, el 2x elevado al cuadrado, que es un 4x al cuadrado, siempre tiene esta forma, ¿no? Si está multiplicado por 4, simplemente la u se hace más ancha. Así que no te compliques tanto. Luego, si yo le sumo el m, eso quiere decir que se va a desplazar hacia la derecha y esta es mi gráfica, ¿ven? Y esta es mi gráfica, ¿no? De esa manera sería, chicos, si yo le sumo m, debería irse a la izquierda, pero el m es negativo, es por eso que lo manda a la derecha, ¿no? Ese es el análisis complicado. Y bueno, eso sería acá la gráfica que nos están brindando.
A ver acá, igual, primero tendría que negarlo, ¿no? Si lo niego en X, se refleja en Y, ¿ves? Y luego le sumo 2. Y de esa manera puedo encontrar lo que me están pidiendo, ¿no? Básicamente ese sería el valor que me están pidiendo, es un poquito más de lo que ya hemos visto, ¿no? Y lo que sigue luego son los problemitas, ya no te compliques, hasta acá es el tema, ¿sí? De repente es un poquito largo, pero sería bueno que lo observes completamente. Bien, les mando un fuerte abrazo chicos, espero se encuentren bien.